hoy nos acompaña José Antonio Barríos, director ejecutivo de Brota. Hace tiempo que no nos acompañabas aquí en Pauta, José Antonio, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Un gusto verte, Gabriela. Bueno, José Antonio, queríamos conversar contigo porque 2023, parte de 2024, ha sido de normalización en lo que se refiere a levantamientos de capital, inyecciones de capital para las startups en general, después de este boom que tuvimos más que post-pandemia, en realidad durante la pandemia, por el recorte muy agresivo de tasas. Las personas buscaban dónde invertir en lugares que les dieran algo de rentabilidad, y ahí empezaron a correr en realidad en masa los inversionistas hacia las startups, y eso después se estuvo normalizando. Hubo un periodo de bastante sequía, pero hay levantamientos de capital interesantes, y la plataforma de crowdfunding Brota es de las principales que tenemos en nuestro país. Yo sé que ustedes han estado muy pendientes en el estudio de cuánto están rentando las startups, pero antes de entrar a eso, para quienes no conocen todavía a Brota, ¿cómo ustedes se diferencian de alguna otra plataforma de levantamiento de capital? Principalmente nosotros buscamos que las personas puedan acceder a esto, porque suena, ¿no es cierto?, súper interesante y entretenido, pero la verdad es que a la hora de hacerlo es súper complejo encontrarla, evaluarla y además acceder, porque generalmente los montos que están buscando son montos relativamente altos para algo que es de riesgo. Entonces, poder hacer esto en forma diversificada era algo muy complejo. Entonces, el desafío que nosotros tratamos de resolver es que las personas puedan hacerlo en forma diversificada, por lo tanto, que puedas invertir en alguna de ellas desde 500.000 pesos, nosotros recomendando que lo hagas en al menos más de 10. Y esto lo puedes hacer en un periodo de 2-3 años, entonces, de alguna manera, ir armando tu portafolio. Nuestra diferenciación de otras plataformas como de economía colaborativa es que estamos enfocados en inversión. O sea, tú acá recibes una participación o una opción de acciones, o sea, estás vinculado al éxito o fracaso de la compañía. Sí. A diferencia de otras empresas que lo que piden es que tú le prestes plata. Entonces, claro, nosotros la diferencia es que queremos que tú co-construyas las empresas del futuro. Esa es un poco la lógica de que tú participes, ¿no es cierto?, acompañando a estos equipos talentosos en sus desafíos de acelerar estas compañías que tienen algún grado de innovación. Sí, y acá estamos hablando de empresas muy conocidas, como por ejemplo Zapping, como por ejemplo Fraccional, que estaba asociada al Gramo por uno de los fundadores, pero que básicamente vende medicamentos de... Esa es Fracción. Ah, Fracción. Y Fraccional es algo que hace algo muy parecido a lo que hacemos nosotros, pero es, en vez de tener acciones de startup, es poder comprarte una fracción de un activo inmobiliario. Ah, ok. Ya, ahí está la diferencia. Pero les decíamos, estaba Políglota, está Zapping, está Fraccional, que recién comentábamos de qué se trata. Me acuerdo que Baby Tuto en algún minuto también levantó capital con ustedes antes de este exit, cuando fue vendida a Walmart. Yo sé que ustedes estuvieron estudiando a propósito de los 11 años que ya llevan en el mercado sobre cuánto retorna la inversión en una startup. Y ese cálculo es bien complejo porque, tú lo decías, aquí la recomendación es siempre realizar una inversión de manera muy diversificada, porque el riesgo también de que una empresa colapse es bastante alto. ¿Cómo empezaron a hacer este estudio ustedes? Ya. A ver, todo esto nace, nosotros veníamos del mundo del emprendimiento y partimos buscando resolver el que las personas que querían hacer algo pudieran acceder a inversión. Entonces, estoy entendiendo que el sistema financiero tradicional es súper conservador y no lograba atenderlo. Pero rápidamente nos dimos cuenta que el verdadero problema era que las personas no podían invertir en cosas distintas. O sea, hoy día lo que tenían era un poco los depósitos a plazo, las acciones chilenas, por ahí salía el mundo cripto, pero no teníamos la posibilidad de invertir en estas personas que estaban construyendo cosas y las veíamos pasar por el lado. Entonces, eso fue el desafío y había muy poca información. Yo creo que eso era también algo relevante de por qué esto no ocurría más, porque nosotros teníamos algo de noción sobre lo que ocurría en San Francisco, en Tel Aviv, en Israel, en Londres, en Singapur, en algunos polos en donde esto se masificó, pero no teníamos la menor idea cuánto rentará invertir diversificado en esto en Chile o en Latinoamérica. Entonces, esto fue clave que hace aproximadamente 4 años armamos un mercado secundario en donde las personas pueden vender sus acciones y alguien puede comprarlas. Y obviamente que tendrán
tendrán que encontrarse En el en camino, algún claro. punto en el camino. Y esto, bueno, al principio era súper lento, pero hoy día ya cada 2,5 días hay una compra-venta. Y el próximo año esperamos que sean más de una compra-venta diaria. Pero lo más entretenido, además de que le permitimos un grado más de liquidez dentro de un mundo muy líquido al inversionista, es que también vamos marcando, se va generando, perdón, más que marcando, se va generando una sugerencia de valor. Entonces, utilizamos eso para poder ver o entender cómo, una estimación de cómo podría rentar todo el portafolio de todas las compañías que se han financiado en la plataforma. Entonces, esto es al 22 de agosto de este año, del 2024, y que se habían financiado 74 rondas de 69 empresas. ¿Significa que 5 no lograron levantar capital? No, significa que algunas de ellas hicieron más de una ronda. Ah, ok. Y entonces, acá hay un par de cosas que es súper interesante entender antes. Uno, nosotros vemos esto en 2 generaciones. Hay una generación que es pre-2021, que es desde el 2013 hasta el 2020, que nosotros lo llamamos una generación más madura. Y en esa generación han ocurrido el 55% de las rondas, pero un 25% del capital. O sea, la gran mayoría del capital se ha colocado entre el 2021 y el 2024, el 75%, que es aproximadamente 23.000 millones de pesos privados. Pero un número equivalente de startup. El 55% en la generación más madura y un 45% en la generación, digamos, que está en proceso. Exacto. Y esa generación más madura ya efectivamente hemos tenido ventas de compañía, han habido movimientos interesantes y que de alguna manera es la que es donde están estos casos exitosos, estos casos súper, el power of law del venture capital, que son algunos casos que arrastran todo el portafolio, y tenemos toda esta generación, digamos, que aún no ha desempeñado. Pero si lo miramos netamente por los movimientos que han tenido, o sea, que alguien le invirtió a cierto valor o alguien compró acciones a cierto valor, si no había existido ninguna de las anteriores, entonces no ha cambiado el valor de esa compañía, y obviamente que si fracasó, cero. Sí. Y hicimos un estudio de cuánto era el rendimiento anual, y al 22 de agosto del 2024 tú ya hubieras recibido el 55% de toda la plata que hubieras invertido, asumiendo que tú le hubieras invertido el mismo monto, ya sea $1, 500,000 pesos, $1,000,000 de pesos, pero el mismo monto a todas. Entonces hubieras diversificado en todas y además en forma simétrica. Y el retorno era, y también incluimos el fee que cobra nuestra plataforma, ¿no es cierto? Claro. Que es como el costo de inversión. Pero tú hubieses recibido un adicional de 50%, no es que tú hayas recibido... Tú hubieras ya retornado, dentro de toda la plata que invertiste, tú hubieras realizado el 55%, o sea, aún te falta por realizar. Sí, te hubiese llegado ya la mitad. Te hubiera llegado un poco más de la mitad, y lo que aún no has vendido, si yo lo valorizo a lo que la última transacción ocurrida, que es la última sugerencia de valor de esas compañías, tú hubieras tenido estimadamente un retorno anual del 29,96%. Por lo tanto, si bien esto es una estimación, y ustedes, los que nos están escuchando en su casa, pueden agregarle algún factor de castigo, pero para nosotros es súper relevante porque esto ya da efectivamente una señal o una luz de que invertir, como todos acá los que más o menos están metidos en finanzas, invertir en un activo alternativo escaso en forma diversificada debería tener un buen rendimiento. Sí, pero ahí tu palabra es clave, la diversificación, porque de todas estas empresas, ¿cuántas han colapsado? De las 69 empresas han colapsado 21. Claro, y por eso es tan importante tener inversiones diversificadas en este tipo de activos. Y tengo entendido que ustedes también tienen herramientas para eso, ¿no? Sí. Al final es darle la posibilidad a la persona que se acerca, o sea, lo invitamos a que se registren. Esto es www.brota.com, porque así puedes estar mirando. El primer paso es mirar y ver qué es lo que está pasando hasta que dar el primer paso. Siempre cuando me preguntan, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer para empezar a invertir en startup? Es invertir en la primera, ¿no es cierto? Y ahí empezar a construir, pero entendiendo en tu cabeza de que a largo plazo tienes que haber invertido en al menos 10, porque si no, la probabilidad de que fracase es muy alta. Entonces, la idea es armar el portafolio.
Y eso es una alternativa en la cual nosotros tenemos un fee que es básicamente un peaje por dar todo el servicio de nosotros encargarnos de hacer el fulfillment legal y que ocurra esta inversión, nosotros dar cierta tranquilidad de que este proceso se va a cerrar bien, más postventa, pero también está la otra alternativa de, hay personas que dicen, es que yo no me voy a estar metiendo, además miro la startup y a lo mejor no entiendo mucho en cuál debería invertir, entonces de alguna manera delegan en nosotros en que diversifiquemos en al menos 15. Nosotros tratamos de ir un poco más allá de 10, vamos a 15 para que efectivamente tengamos mayor probabilidad de que esas que performan excepcionalmente estén dentro de ese grupo. Entonces esa es otra alternativa. Hoy día tenemos el DS3, que es la tercera experiencia de inversión diversificada. Esto es una CPA que invitamos a que las personas... Una especie de fondo. Sea una especie de fondo. Y nosotros diversificamos y hay un fee de administración y hay un success fee, ¿no es cierto?, que por premio sobre el 12% de retorno nominal. Sí. José Antonio Berríos, director ejecutivo de Brota, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Pauta de Negocios. Que estés muy bien. Gabriela. Que estés Chao. bien. Chao. 10 con